Estimadas autoridades de la Universidad Señor de Zipán, estimados docentes, reciban cada uno de ustedes un saludo afectuoso. Quien les saluda es la magíster Katia Teresa Acuña Rojas, jefa de capacitación docente, y en esta oportunidad tengo el agrado de acompañarlos en calidad de moderadora de esta capacitación docente Currículo por Competencias en el contexto universitario, a cargo del especialista en enfoque por competencias y modelos educativos a nivel internacional, el PhD Sergio Tobón Tobón. A continuación, invito a nuestro vicerrector académico de la Universidad Señor de Zipán, el doctor Eric Salazar Montoya, para las palabras de bienvenida de esta capacitación. Adelante, doctor Eric. Buenas tardes. Muchas gracias, Katia. Muy buenas tardes con todos. Magíster Isaac Galán Salazar, director de Desarrollo Académico de nuestra universidad. Doctor Sergio de Jesús Tobón Tobón, ponente invitado en esta tarde. Distinguidas autoridades académicas, decanos, directores de escuela, que nos acompañan en este importante evento, estimados docentes que nos honran con su presencia el día de hoy. Reciban todos ustedes un cordial saludo. En esta jornada, el día de hoy, pues nos vemos engalanados con un ilustre personaje, muy representativo, como lo mencionaba Katia, a nivel internacional, que el día de hoy nos va a dar una charla muy importante, una capacitación denominada el currículo por competencias en el contexto universitario. Es importante señalar que para la Universidad Señor de Zipán es uno de los pilares importantes fortalecer competencias en nuestros docentes para que ellos puedan, a su vez, replicar y tener las herramientas necesarias para poder hacer y efectivizar una enseñanza de calidad. Nuestros propósitos institucionales apuntan hacia una calidad educativa, hacia una excelencia en la educación superior. Y en esa línea nosotros trabajamos bastante, brindando capacitaciones a todos nuestros docentes, tiempo completo, tiempo parcial, y focalizando también las capacitaciones en función a la evaluación del desempeño docente que realizamos en cada semestre, de tal manera de poder enfocar una temática personalizada de acuerdo al nivel que se encuentran nuestros docentes. El día de ayer fue muestra de ello, se inició ya la capacitación para nuestros docentes que tenían un nivel de evaluación de calidad excelente, ¿no? Entonces, la universidad seguirá apostando por brindar capacitaciones de excelencia con docentes connotados y distinguidos y expertos, con una experticia única para poder tener a los mejores, para poder formar docentes de excelente calidad académica. Sin mayor preámbulo, voy a darles la más cordial bienvenida en nombre de la presidenta de la Junta General de Accionistas, la doctora Carmen Rosa Núñez Campos, y del presidente del directorio, el magíster Richard Acuña. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Muy buenas tardes. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Eric. Efectivamente, es un honor para la Universidad Señor de Zipán contar con la presencia del doctor Sergio Tobón, quien es doctor en la Universidad Complutense de Madrid en modelos educativos y políticas culturales. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México y miembro del Consejo Consultivo de Conocer en México. Actualmente es investigador del Centro Universitario CIF en Colombia, asesor y conferencista en más de 18 países Iberoamérica, ¿no? En sociedad del conocimiento, currículo por proyectos, evaluación de competencias, socioformación y ciclos propedéuticos. Obtuvo la medalla de honor a la investigación en educación por parte de la Universidad Anáhuac en el año 2012. El doctorado honoris causa por parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú por sus investigaciones en socioformación. Obtuvo también el reconocimiento Personas Extraordinarias en Educación por parte del CONEDUC México en el año 2017. Sin más preámbulo, vamos a pasar ya dándole pase al doctor Sergio Tobón, no sin antes, estimados docentes, considerar que la ronda de preguntas se va a realizar en la última media hora. Hasta las 6 de la tarde tenemos la ponencia y a partir de las 6 hasta las 6:30
se va a ejecutar la ronda de preguntas a través de nuestro chat. A continuación, le doy pase al doctor Sergio Tobón para dar inicio a la ponencia respectiva. Adelante, doctor Sergio, bienvenido a esta casa de estudios, la Universidad Señor de Zipán. Un cordial saludo, estimados participantes. Gracias a la universidad por haberme invitado a compartir con ustedes una serie de elementos que son importantes para el diseño curricular y también para formar estudiantes competentes que puedan afrontar los retos del entorno actual y el entorno futuro. Entonces, les voy a compartir una serie de reflexiones basadas en diferentes experiencias que hemos tenido a lo largo de Latinoamérica y también en algunos países europeos donde tuve la oportunidad de trabajar como el caso de España y Portugal. Voy entonces a compartirles mi presentación. En esta primera videoconferencia nos vamos a centrar en los ejes esenciales para implementar el currículo por competencias. Y en la siguiente ya vamos a enfatizar en cómo desarrollar las competencias con los estudiantes, ya sea en el aula presencial o en el aula virtual o en un entorno híbrido. El resultado de aprendizaje que se pretende contribuir a lograr a partir de esta presentación es el siguiente. Diagnostica el proceso curricular de una carrera o de un programa de posgrado o de un curso de formación continua e implementa mejoras con base en la socioformación, los criterios de acreditación que se tienen en el Perú y las políticas de gestión de la calidad. Esto significa entonces que a medida que yo les vaya compartiendo estas ideas, es importante que ustedes vayan haciendo una autoevaluación de cómo está el proceso curricular y cuál es vuestro papel en ese proceso curricular para determinar posibles mejoras para que luego las implementen. Comencemos con un pequeño ejercicio en una carrera de administración de empresas. Este es un ejemplo que me encontré en una universidad. Entonces, en esta carrera establecieron un conjunto de competencias que luego se van a desarrollar en los estudiantes. Esta fue la primera competencia que ellos plantearon en la carrera de administración de empresas y así la describieron. Entonces vamos a revisarla y luego les voy a pedir que la analicemos. Competencia. Define y analiza la metodología de los proyectos con responsabilidad para resolver un determinado problema considerando la tecnología digital. Esta fue la competencia que el grupo de gestión curricular conformado por docentes y autoridades de la Facultad de Administración definió o estableció. Así la plantearon. Define y analiza. O sea, esta es una de las tantas competencias para la carrera de Administración de Empresas. Solamente les estoy compartiendo un ejemplo. Vuelvo y lo repito, define y analiza la metodología de los proyectos con responsabilidad para resolver un determinado problema, considerando la tecnología digital. Entonces, les voy a invitar a que analicemos si esta es o no es una competencia y por qué. Entonces, les invito a que participen, por favor, en el chat. Sí,
está activado el chat. Entonces les invito a que participemos en el chat con este análisis. ¿Es o no es una competencia y por qué? Agradezco mucho si en el mensaje donde colocan que es una competencia, agreguen la explicación para que no nos llenemos de muchos mensajes, sino que por cada intervención, por favor, digamos, ¿es o no es una competencia? Y la explicación. Entonces, les invito. No importa si no atinamos, esto es un diagnóstico de saberes previos. Todas las intervenciones son bienvenidas, yo no les voy a criticar, simplemente que es para que nos contextualicemos. Revisemos, ahí está la competencia, es muy sencillo. ¿Es o no es una competencia y por qué? Coloquemos cualquier impresión de acuerdo con nuestra experiencia, de acuerdo a lo que hayamos leído, lo que creamos o lo que... O sea, no tenemos que tener una plena seguridad, porque este es un diagnóstico de saberes previos. Y esta es una actividad fundamental con los estudiantes. Antes de empezar el trabajo, es importantísimo el diagnóstico de saberes previos. Esta es una de las estrategias de mayor impacto en el desarrollo de competencias, el diagnóstico de saberes previos. Entonces, les invito por favor a todos a participar en este momento, todos los que estamos aquí, porque aunque no tengamos ni idea, podemos decir algo. Muy bien, ya tenemos varias intervenciones. Solamente voy a leer el nombre. Onésimo dice que no es una competencia, es una actitud. Para Wilmer no es una competencia porque le falta la acción. Pedro dice que no es una competencia, es un objetivo académico. Víctor dice que tampoco es una competencia porque se queda en lo actitudinal. Para Carlos debería ser define, analiza y valora. Para Janina no es una competencia porque no aparece el desempeño, es un objetivo. Ok, bueno, muchos dicen que no es una competencia. Muy bien, la mayoría dicen que no es una competencia. Para más Fernando no es una competencia porque no contiene los elementos necesarios de la acción, falta el contenido social. Muy bien. A ver, para Edgar, de acuerdo con el criterio interno, de acuerdo con el criterio tradicional, sí parece que sea una competencia, porque tiene los diferentes componentes. Para Rosa está incompleta, le falta lo actitudinal. Bueno, para Juan Carlos debe estar dirigida a resolver un problema profesional. Luis González dice que no es una competencia porque le falta el desempeño. Para Marion debería ser definir y analizar. Definir y analizar, no está bien redactada la competencia. Para Janet no es una competencia porque le falta la acción pertinente en el entorno. Bueno, muy bien. Vamos entonces a dejar hasta ahí y voy a proceder al análisis. Efectivamente, como bien lo planteó la mayoría, esta no es una competencia porque le falta el desempeño. Así es. Le falta el desempeño. Fíjense ustedes, es una carrera de administración de empresas. Se está hablando de la metodología de proyectos. ¿Pero qué se está hablando de la metodología de proyectos? Que define y analiza la metodología de proyectos. Veamos, ¿cómo ven ustedes a un administrador de empresas que sea competente en definir y analizar la metodología de proyectos? Pues muy mal. O sea, que sea competente en definir y analizar la metodología de proyectos, muy mal, porque un administrador de empresas tiene que ser competente
en planear proyectos para afrontar retos de las organizaciones y hacer crecer las organizaciones. Y resolver las dificultades que tienen las organizaciones y el entorno asociado a las organizaciones. Bien, entonces valoro que la mayoría se acercó. Voy a hacer algunos planteamientos. Aquí no es que falte lo actitudinal, porque y lo actitudinal está articulado al ámbito del saber ser y saber convivir. Y esto está aquí planteado. Entonces, no es que en una competencia siempre tengamos que colocar una actitud, es que la competencia tiene que estar relacionada con el ser y el convivir. Muy bien, entonces espero fortalecer esto a lo largo de la conferencia junto con los resultados de aprendizaje. Y a propósito de los resultados de aprendizaje, pues ya enseguida vamos a ver también algunos ejemplos. Bueno, hay diferentes maneras de plantear las competencias. Aquí en los comentarios efectivamente lo expusieron. Y uno podría decir que hay enfoques un poco más tradicionales o tradicionales y enfoques recientes o actuales. Los enfoques tradicionales de las competencias son la tecnología educativa, el constructivismo, el socioconstructivismo, etc. Y los enfoques recientes son el conectivismo, el enfoque intercultural, la pedagogía compleja, la socioformación, entre otros. En el caso de Latinoamérica, ante todo es el enfoque intercultural y la socioformación, y un poquito el pensamiento complejo, y algunas cuantas universidades han comenzado a articular el conectivismo. Veamos un poco cómo abordar el currículo considerando la socioformación. Desde este enfoque se enfatiza en el proyecto ético de vida, la resolución de problemas, el trabajo colaborativo, el desarrollo del pensamiento complejo, la co-creación del conocimiento y la metacognición. Esto está muy relacionado con el modelo educativo que tiene la universidad, señor de Cipán, cuando plantea que debe haber una articulación con la naturaleza, con la cultura, con la sociedad y con el mundo profesional. Ahora bien, en la actualidad, el currículo es ante todo una visión compartida de cómo vamos a formar personas para que afronten los problemas que hay en el entorno y los resuelvan, teniendo en cuenta tanto los problemas de orden profesional como los problemas que tienen que ver con la comunidad. Y eso implica mejorar las prácticas de formación para que se orienten al trabajo con base en retos. De las distintas estrategias que hay para desarrollar las competencias, lo que tiene más impacto es el trabajo con retos. Y esos retos abordados en el marco de proyectos. Entonces, hoy vemos que ya hay un conjunto de carreras en Latinoamérica que está avanzando hacia esto, hacia el trabajo con retos y proyectos. Me he encontrado en escuelas de enfermería, medicina, administración, algunas carreras de ingeniería. Están haciendo ya estas innovaciones. Ahora bien, cuando trabajamos una perspectiva socioformativa, el currículo no es el conjunto de asignaturas, ni el plan de estudio, ni el reglamento de formación, sino la visión compartida que tenemos las autoridades y los docentes para formar a los estudiantes y formarlos con base en el abordaje de retos del entorno, con base en la resolución de los problemas que hay en el contexto profesional.
Entonces, con base en esto, el foco en el desarrollo de las competencias deben ser estos 6 aspectos mínimos. Primero, trabajar con base en resolución de problemas. No me queda ninguna duda después de estar implementando esto por más de 22 años que llevo seguidos, y es a lo único que me he dedicado. Resolución de problemas. Eso es lo primero que hay que hacer para desarrollar las competencias. ¿Cuáles problemas? Pues los problemas que tenemos en el contexto profesional articulados al entorno social y al entorno ambiental. Segundo, tener un enfoque más de proyectos que de asignaturas y que de módulos. Estoy convencido de eso. Ya el mundo cambió, estamos con la tecnología, el mundo es muy flexible, muy dinámico, muy transversal. Y en esta nueva realidad ya no cabe el enfoque de asignaturas o el asignaturismo. Ahora bien, yo entiendo que las universidades, a pesar de que a veces quieren dar estos pasos, no lo pueden hacer, porque a veces se tropiezan con una serie de lineamientos que se tienen en los distintos países, sobre todo en Latinoamérica, por parte de los ministerios de educación y de agencias o de instituciones de gestión de la calidad, que todavía siguen pidiendo a ver dónde están las asignaturas, en qué asignaturas es que se van a desarrollar estas competencias, cuántas asignaturas se tienen por semestre, y hasta hay un esquema mental de que se deben tener entre 5 y hasta 7 asignaturas, algo que ya no cabe en el mundo, en el mundo de la formación. Entonces, yo entiendo que muchas universidades, a pesar de tener el compromiso con la innovación, todavía tienen que trabajar por asignaturas o por módulos, por un número entre 5, 6 y 7 por semestre, que es un número bastante alto, porque luego se ven enfrentadas a todos estos criterios de los ministerios de educación y de las instituciones que regulan la calidad académica y también que acreditan la calidad académica. Por lo tanto, todavía no es posible realizar verdaderas innovaciones curriculares. Sin embargo, es mi responsabilidad en este tipo de conferencias que he dado en diversas universidades también del Perú y en casi todos los países de Iberoamérica, pues hacer el planteamiento de que hay que tener una perspectiva de la innovación, y a medida que se vayan flexibilizando también los criterios, pues ir haciendo estas innovaciones y ir pasando a un enfoque más transversal, más flexible, más de trabajo por proyectos. Bien. Por ejemplo, antes de la pandemia, en noviembre del 2019, tuve la oportunidad de estar en la UNAM en una reunión en la Facultad de Ciencias de la Salud, y me compartían que ya estaban haciendo una planeación para implementar la formación en medicina por proyectos, pero que todavía tenían una serie de barreras de tipo conceptual y también de que habían muchos profesores que estaban con un enfoque más tradicionalista. Pero ya estaban haciendo ejercicios de cómo sería trabajar con proyectos. Y eso es fantástico. Y asimismo hay que hacer esos ejercicios en otras universidades. Bueno, independientemente si es posible o no por los criterios y políticas institucionales que se tengan en un determinado país. Lo tercero es que hay que desarrollar las competencias genéricas de manera transversal
junto con las competencias específicas. Eso también lo hemos aprendido, o sea, que no se pueden formar de manera separada. No podemos hacer actividades para las competencias específicas y actividades para las competencias genéricas. Eso es muy complicado y eso termina en el fracaso. Eso también lo hemos aprendido en la experiencia. Entonces, hemos aprendido que las competencias genéricas hay que articularlas con las competencias específicas. Y hay que buscar en la medida de lo posible que los mismos productos que tenemos para evaluar las competencias específicas nos permitan evaluar las competencias genéricas. Y que las competencias genéricas sean poquitas, 6, 7, quizás máximo 8. Bien. 4. Evaluar para desarrollar el talento y mejorar de manera continua. Exacto. O sea, hay que generar una cultura de la evaluación que sea para mejorar los productos y lograr cumplir con la mayoría de criterios de calidad en los productos, más que para tener una calificación o para probar. Que el fin sea mejorar los productos al máximo y luego socializar estos productos en un portafolio digital que es importante que tenga cada estudiante desde el inicio de una carrera o desde el inicio de un posgrado. Y entonces, en esta misma perspectiva, tenemos el punto 5, que dice que la evaluación debería ser con base en productos. Y las competencias docentes deberían desarrollarse a partir de esto mismo, con base en la implementación de la resolución de problemas con los estudiantes, el trabajo con proyectos y el apoyo para el mejoramiento continuo. Muy bien, esto sería lo mínimo que nos debería garantizar el currículo de un programa o de un posgrado para tener éxito en la formación. Ahora bien, nosotros en la socioformación hemos sistematizado una serie de fases para el diseño y la implementación de los planes de estudio enfocados en el desarrollo de competencias. Y aquí tenemos esas 9 fases. Primero, conformación de un equipo de gestión curricular y de calidad académica en cada carrera, con la contribución de docentes, quizás uno o varios estudiantes y una representación de las autoridades. Segundo, hacer un estudio del contexto externo para identificar los problemas que hay en el ámbito profesional, para identificar tendencias, para analizar nuevas áreas de desarrollo del conocimiento científico y también para identificar cuáles son las necesidades que hay en la comunidad y en las organizaciones. Tercero, estudio del contexto interno, que se refiere al contexto del programa y de la universidad, si es que ya se tiene. Si no se tiene el programa, entonces se refiere al estudio del contexto de la universidad y al estudio de programas similares. Cuarto, establecimiento de perfiles de egreso y de ingreso por competencias. Quinto, mapa curricular flexible, que lo ideal sería por proyectos, si es que es posible. Si no, entonces por asignaturas o módulos, tratando de que sean más o menos integrados. Sexto, microcurrículo que posibilite el desarrollo de las competencias. En lo posible que sea por proyectos, pero si no es posible, al menos que se enfoque en la resolución de problemas. Y ya con esto, entonces pasamos a la implementación, hacemos un seguimiento, gestionamos la calidad académica de acuerdo con los criterios de acreditación que se tengan, hacemos seguimiento y buscamos implementar mecanismos de apoyo para lograr niveles cada vez más elevados de excelencia académica.
Estos son algunos de los ejes básicos para el desarrollo de las competencias. Entonces, no me voy a quedar en esto porque ya ustedes pueden profundizar en estos elementos. También los que están en el taller virtual tendrán acceso a un pequeño manual que yo elaboré sobre estos puntos, y entonces ahí podrán clarificar. Vamos a profundizar en lo fundamental del currículo, que son las competencias y los resultados de aprendizaje. Entonces, para poder hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuáles son los retos del contexto profesional, para poder determinar las competencias y los resultados de aprendizaje. Entonces, aquí, esencialmente, hay que analizar las tendencias en el empleo, en el emprendimiento y en la investigación, analizar los retos sociales, económicos y ambientales y estudiar las tendencias profesionales y también el surgimiento de nuevas áreas de actuación profesional. Entonces, esto es lo primero para poder construir las competencias y el resultado de aprendizaje. Bien. Por ejemplo, en la carrera de administración, en la cual ustedes observaron la competencia anteriormente, se hizo un replanteamiento del trabajo y se hizo entonces, y con base en ello se abordó el diagnóstico de cuáles eran los retos en el entorno. Y se encontró un conjunto amplio de retos. Algunos de estos retos fueron los siguientes, y los voy a mencionar porque tienen que ver con el ejemplo que vamos a estar desarrollando. Reto 1, administrar los proyectos con tecnología digital e inteligencia artificial. Muy bien, ese fue el reto 1. Reto 2, darle continuidad a los proyectos, porque se encontró que un alto porcentaje de proyectos que se implementan en las empresas y organizaciones se descontinúan, no terminan con resultados concretos. O sea, se dejan a mitad del camino. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, estos dos retos, según este programa, pues se van a buscar resolver con la competencia y con los resultados de aprendizaje. Lo segundo que hay que hacer es describir las competencias. Y las competencias son las actuaciones que se pretenden desarrollar en los estudiantes. Esas son las competencias, las actuaciones que se pretenden desarrollar en los estudiantes. ¿Para qué? Para que puedan afrontar los problemas del contexto profesional. Para eso se desarrollan las competencias, para afrontar los problemas del contexto profesional. Bueno, a ver, perdón, antes de compartirles cómo se redacta una competencia, es bueno tener claridad de que hay muchas maneras de implementar las competencias en el currículo, de un programa como administración o de enfermería o de medicina o de contaduría o de psicología, etc. Les voy a plantear las distintas maneras. Ante todo, hay tres formas, las más comunes. Primero, establecer una, dos o tres competencias por asignatura. Esa es la perspectiva más común. Una, dos o tres competencias específicas por asignatura. Significa que si tenemos 40 asignaturas, un número que hoy día todavía tienen muchas universidades por una carrera, o mejor, entre 40 y 50 o entre 40 y 60 asignaturas. Entonces, eso significa que tendríamos entre 40 y 60 competencias como mínimo. Bien. Este es el enfoque más tradicional. Segundo enfoque.
tener competencias por área. Entonces, dividimos cada carrera en áreas y a cada área le planteamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 competencias. Por ejemplo, en el área de enfermería, podríamos tener el área de cuidado, el área de diagnóstico, el área de promoción y prevención y el área de investigación. Y en cada área plantear 2, 3, 4, 5 competencias. Con lo cual, si tenemos 4 áreas y 4 competencias por área, sería 4 por 4, 16 más o menos. Entonces, disminuyen las competencias, pero todavía sigue siendo un número importante. Esa es una segunda perspectiva. Una tercera perspectiva. Planteamos las competencias en el perfil de egreso, de tal manera que el perfil de egreso sean las competencias que se pretenden desarrollar, que sería lo más pertinente en un enfoque por competencias. O sea, porque si en una carrera hay un perfil de egreso y se aplica el enfoque competencias, pues, ¿qué es lo que se va a lograr en el perfil? Que se desarrollen las competencias. Entonces, el perfil de egreso debería estar estructurado por competencias. Entonces, en la tercera perspectiva, el perfil, las competencias están en el perfil de egreso. ¿Cuántas competencias? Pues, de acuerdo con cada área principal se establece una competencia. Entonces pueden ser 4, 5, 6, 7, 8 competencias, 9 a veces, quizás hasta 10. Muy bien, y entonces en el perfil de egreso tenemos ese número de competencias que es mucho más limitado que los enfoques anteriores. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar cómo cada asignatura o módulo o proyecto contribuye a desarrollar una competencia del perfil de egreso, una o varias competencias del perfil de egreso. Muy bien, ahí tenemos el planteamiento. ¿Por cuál me iría yo? Yo me iría, si se trata de tener flexibilidad y facilitar más las cosas, me iría por el tercero. Si hay dificultades de capacitación y de comprensión de las competencias y se tiene un enfoque más académico, entonces el primero, una asignatura, una competencia. Pero eso sí, una sola competencia por asignatura. Tener 2 o 3 competencias, eso ya sí es muy complicado de trabajar. Eso sí, no lo sugiero nunca. O sea, yo en las universidades que me ha tocado evaluar y asesorar, que tienen 2 y 3 competencias por asignatura, no les he visto salir adelante, porque es muy complicado ese planteamiento. Si se va a trabajar una competencia si se van a trabajar las competencias por asignatura, que sea solamente una competencia por cada asignatura. Por ejemplo, si en el semestre tenemos 6 asignaturas, serían 6 competencias. Y así sucesivamente. Luego, si hay espacio para una mayor flexibilidad o innovación, entonces el tercero. El segundo no. Me parece también complicado. Me parece mejor o el primero, pero con una sola competencia por asignatura, o el tercero. El tercero es mucho más fácil de implementar y de abordar. Implica menos esfuerzo, menos seguimiento, menos capacitación, etc. ¿Por qué? Porque tenemos las competencias del perfil de egreso y simplemente decimos cómo se desarrollan, cómo contribuye cada asignatura a esa competencia. Bien.
Pero hay universidades que me dicen, no sé, a nosotros se nos facilita más el primero, porque es que los profesores lo asocian con el objetivo general, ¿ok? Entonces ya no se va a tener el objetivo general, sino la competencia, muy bien. Y en vez de los objetivos específicos, van a tener los resultados de aprendizaje, ¿ok? Entonces ayuda a entender. Entonces también sería pertinente el primero. O sea, entre el primero y el tercero son los que yo recomiendo. Listo. Entonces, independientemente de cuál sea la forma de abordar las competencias en una carrera o posgrado o en un curso de formación continua, hay que redactarlas. Y pues, y tenemos una metodología de redacción que propusimos desde comienzos del 2000, que se ha implementado en diversas universidades de Latinoamérica y que algunos ministerios de educación la han considerado. Entonces, esta propuesta la hice como en el año 2003, 2004, 2005, a partir del apoyo a varias universidades chilenas y de algunos otros países, como Colombia y Venezuela. Muy bien. Entonces, en esta propuesta, cada competencia se describe con estos ejes, con una actuación, un proceso, una finalidad y un contexto. En la actuación se indica cuál es la acción. Y entonces para eso tenemos verbos como los siguientes: gestiona, aplica, evalúa, ejecuta, contrasta, evalúa, gestiona, lidera, organiza, opera, transforma, asesora, mide, etc. Luego está el proceso, que es sobre lo cual recae la actuación. Y entonces el proceso puede ser un servicio, un procedimiento, una técnica, una actividad, un problema, etc. La finalidad es el fin que se busca con la actuación. Entonces generalmente se describe con estas palabras: para o con el fin de. Así se hace para abordar la finalidad: para o con el fin de. Y finalmente tenemos en cuenta el contexto para darle integralidad a las competencias. El contexto es el ámbito que le va a dar sentido a la competencia, a la actuación. Puede ser el contexto social, profesional, académico, pueden ser los criterios de calidad, etc. Y generalmente se redacta el contexto con estas palabras: acorde con base en, teniendo en cuenta esto, partiendo de, cumpliendo con, considerando tales aspectos, etc. Muy bien. Y al momento de redactar la competencia, pues es importante que esté la parte de la actuación, como también el saber ser y convivir juntos. O sea, unas veces pueden estar separados, otras veces juntos, el saber ser y el saber convivir. Muy bien. Entonces veamos cómo queda la competencia de proyectos de esta manera. La que abordamos al inicio, cómo queda replanteada.
Así queda replanteada. Planea un proyecto para resolver una necesidad organizacional con compromiso ético, siguiendo de una... Así, perdón, la vuelvo a leer. Planea un proyecto para resolver una necesidad organizacional con compromiso ético, seguimiento de una determinada metodología y empleo de la tecnología digital. Ahí falta un poquito, pero ahí aparece. Eso, muy bien. Entonces, aquí podemos ver las 4 partes. Planea es la actuación. Un proyecto es el proceso. Para resolver una necesidad organizacional es la finalidad. Con compromiso ético, seguimiento de una determinada metodología y empleo de la tecnología digital es el contexto. Bien, aquí entonces tenemos la actuación, planea, el saber ser y hacer, perdón, el saber ser y convivir, aquí está. Listo. Y ahí tenemos la competencia. Una competencia del perfil de egreso con la tercera metodología. Entonces significa que este programa de administración de empresas tendría unas 6, 7, 8 competencias. Y esta es una de las centrales. ¿Dónde quedan las competencias genéricas? Las competencias genéricas, como las que están viendo aquí o las que tiene la universidad, también se integran en el perfil de egreso y se van desarrollando y evaluando junto con las específicas. Eso es clave, sin separarse. Entonces, lo que debemos hacer es plantear en qué asignaturas o módulos o proyectos se van a abordar las competencias genéricas, repartirlas, eso es más fácil. Por ejemplo, ¿en qué asignaturas del plan de estudios se va a enfatizar en el pensamiento complejo? De tal manera que haya relación con la competencia específica que se esté abordando en esas asignaturas y con sus productos. ¿En qué competencia se va a trabajar el proyecto ético de vida? ¿En qué competencia se va a trabajar la colaboración, etcétera? Vamos ahora al microcurrículum. Ya hemos dicho que las competencias se pueden desarrollar con un enfoque de asignaturas, por supuesto. Pero si es posible innovar, sería ideal comenzar a buscar otras formas de organización curricular, como son los proyectos. O incluso tener varias maneras de organizar el currículum en un mismo plan de estudios. Entonces, tener asignaturas, módulos y proyectos. Eso también se puede. Siempre y cuando los criterios de acreditación y las políticas nacionales lo permitan. Si no lo permiten, pues no. Bien. Cuando tenemos un microcurrículo por proyectos, entonces, pues hay un fortalecimiento de la cultura de que hay que formar con base en retos. Entonces, lo que hacemos es determinar qué competencia se va a contribuir a desarrollar en cada proyecto formativo, cuál reto se va a abordar, con qué resultados de aprendizaje, con qué productos y con qué actividades. Esto sería lo mínimo que se hace en un proyecto formativo al momento de planearlo. Se determina la competencia que se busca contribuir a formar, el reto del contexto que se busca superar, los resultados de aprendizaje, 1, 2 o 3 o hasta 4, los productos y luego se determinan las actividades. Con los productos se lleva a cabo la evaluación. Bueno, vamos entonces ahora a los resultados de aprendizaje, que son un componente clave para lograr tener impacto en el desarrollo de las competencias.
Los resultados de aprendizaje son los desempeños concretos y específicos que se van a lograr en los estudiantes y que se van a evaluar con instrumentos por medio de productos pertinentes. ¿Pertinentes a qué? Pertinentes al contexto profesional. Entonces, eso significa que en un currículo por competencias, los productos que les pidamos a los alumnos tienen que ser pertinentes en el contexto profesional. Miren, yo visito con frecuencia universidades y les pregunto, ¿ustedes trabajan por competencia? Me dicen, claro, por eso, Sergio, aquí trabajamos por competencias. Ok. Muéstrame cuáles fueron las evidencias con las cuales evaluaron a los estudiantes en el semestre pasado. Preséntenme, por favor, un informe. Ustedes me presentan el informe. ¿Y qué es lo que más encuentro? Que todavía los quizzes, los parciales y los finales siguen teniendo un papel muy relevante, entre un 30, 40, 50 y 60 y hasta 70%. Y luego, cuando se piden tareas que no son exámenes, con frecuencia vemos que son tareas académicas. Por ejemplo, todavía observamos que a los estudiantes se les piden mucho ensayos, reseñas, informes de lectura, mapas conceptuales de libros. ¿Será que en el contexto profesional les van a pedir eso? ¿Será que en el contexto profesional a los administradores, a los médicos, a los enfermeros, hable de manera genérica, les piden ensayos, les piden mapas conceptuales, les piden reflexiones, les piden informes de lectura? Eso no existe en el contexto profesional actual. En el contexto profesional piden proyectos, piden informes, piden análisis estadísticos, piden videos de que se hicieron las actividades de práctica, piden demostraciones, piden simulaciones. Entonces, es importante que nos replanteemos qué producto les estamos pidiendo a los estudiantes y comenzar a pedirles sobre todo los productos que piden en el contexto profesional. Entonces, estamos formando enfermeros. Muy bien, estamos formando enfermeros. ¿Cuáles son los principales productos que piden, que tiene que presentar un enfermero, enfermera o enfermero? Estoy hablando en el contexto genérico, de acuerdo con la Real Academia Española de la Lengua. ¿Cuáles son los productos que el profesional de la enfermería tiene que presentar en su contexto profesional? Esos deben ser los productos prioritarios en la formación de enfermería. Y luego, perfecto, complementar con algunos otros, algunos quizzes, algunos parciales, algún ensayo. Pero fíjense, por ejemplo, sobre informes. Yo estoy sorprendido porque he evaluado universidades y veo que casi no les piden informes. O sea, les piden reseñas, ensayos, trabajos críticos, ¿qué más? Monografías. Y los informes, muy poquitos. Y resulta que en el contexto profesional
Uno de los productos más frecuentes son los informes. Y busquen ustedes a ver cómo está la teoría de los informes, pues casi no está desarrollada. Entonces tenemos que dejarnos por un lado una serie de esquemas mentales que todavía tenemos en este enfoque de competencias. Bueno, muy bien. Entonces ahí les dejo las reflexiones. Los resultados de aprendizaje se determinan es a partir de los retos del contexto profesional, no de los contenidos académicos, porque eso sí se hacía era con los objetivos. El objetivo general y los objetivos específicos se determinaban a partir de los contenidos. Los resultados de aprendizaje no. Los resultados de aprendizaje hay que determinarlos es estudiando el contexto profesional, para que luego los productos con los cuales se van a evaluar los resultados de aprendizaje sean pertinentes. Entonces, ¿cómo se redacta un resultado de aprendizaje? Un resultado de aprendizaje se redacta con 3 elementos: un desempeño concreto, un contenido y un referente de calidad, o un referente contextual también. Y a veces también puede ser hasta una finalidad. Bien, en el desempeño tenemos acciones como diagnostica, planea, ejecuta, socializa, etc. En el contenido, procesos, actividades, teorías, metodologías, etc. En la referencia o finalidad o contexto, entonces es muy similar a las competencias, con base en, de acuerdo con, mediante, para. Esta forma de redactar los resultados de aprendizaje es un poco más flexible que la metodología tradicional que varias universidades en Latinoamérica han traído de algunos países europeos que son muy rígidos en su mentalidad, como por ejemplo los alemanes, los ingleses, cuando en Latinoamérica tenemos un pensamiento más flexible. Entonces, muchas veces hemos tenido fracasos en competencias porque hemos tratado de aplicar lo que traemos de Alemania o de Inglaterra o de Canadá o de Japón. Nosotros, lo que hemos hecho con la socioformación es buscar que el enfoque de competencia sea más flexible, más dinámico, más abierto, menos rígido, menos academicista, menos burocrático, porque eso ha llevado a que este enfoque en algunas universidades no haya podido salir adelante, porque se han quedado en los detalles, en la planeación, en el formalismo. Y eso no puede ser así. El enfoque de competencias tiene que ser algo dinámico, flexible, abierto. Veamos bueno. Entonces, ¿cómo se determinan los resultados de aprendizaje? Y también varias metodologías para determinar los resultados de aprendizaje. Primera metodología. Se toma la asignatura y a partir de la asignatura se establecen 3 resultados de aprendizaje. Un resultado de aprendizaje de tipo cognitivo, otro de tipo afectivo y otro de tipo conceptual. En Internet hay muchos materiales que plantean la redacción de los resultados de aprendizaje de esa manera. Entonces, cada asignatura termina con 3 o 4 o más resultados de aprendizaje, pero al menos hay uno que aborda lo cognitivo. Sí, a ver, me equivoqué antes. Uno que aborda lo cognitivo, otro que aborda lo actitudinal y otro que aborda lo procedimental. Eso es lo correcto. Las 3 dimensiones. La dimensión cognitivo-conceptual, la dimensión actitudinal y la dimensión procedimental. Esa es una manera de determinar los resultados de aprendizaje. Otra manera de determinar los resultados de aprendizaje es siguiendo
la taxonomía de Bloom. Entonces, por cada uno de los 6 niveles, se plantean resultados de aprendizaje de acuerdo con la asignatura. Entonces, por ejemplo, en una asignatura se puede determinar un resultado de aprendizaje para recordar, otro para conceptualizar, otro para aplicar, otro para evaluar y así sucesivamente. Y luego tenemos la metodología socioformativa. La metodología socioformativa rompió con las dos metodologías anteriores. En la socioformación no se determinan resultados de aprendizaje ni por las 3 dimensiones, conceptual, actitudinal y procedimental, ni siguiendo la taxonomía de Bloom, ni la taxonomía modificada de Bloom. ¿Cómo se determinan los resultados de aprendizaje en la socioformación? A partir del proceso que implica cada competencia. Miren bien. Y en cada competencia, las acciones generales son el diagnóstico, la planeación, la ejecución y la evaluación-socialización. Entonces, en la socioformación determinamos los resultados de aprendizaje de esa manera. Uno para el diagnóstico, otro para la planeación, otro para la ejecución y otro para la evaluación-socialización. Y listo. Y eso nos ha ayudado a trabajar con mayor impacto. Entonces, esa es la manera, ese es el ejemplo que les voy a mostrar. Para la competencia de proyectos, miren los 4 resultados de aprendizaje. Uno relacionado con el diagnóstico, que es este. Otro con la planeación. Otro con la ejecución. Y otro con la evaluación-socialización, que nosotros denominamos socialización, pero incluye la evaluación. Ahí están. Y cada resultado de aprendizaje se redacta con los 3 elementos que acabamos de ver: desempeño, contenido y contexto, que puede ser una condición de referencia, una finalidad o unos criterios de calidad. Entonces, miren, este modelo lo aplicamos en general y hasta ahora pues casi no hemos tenido situaciones en las cuales no se aplique. Obviamente a veces pueden ser más resultados de aprendizaje, otras veces menos, pero estos elementos generalmente están presentes. Entonces miremos. Primer resultado de aprendizaje para la competencia de proyectos: diagnostica las necesidades y problemas del contexto mediante instrumentos y establece prioridades para intervenir. Entonces aquí está el desempeño, aquí está el contenido o el proceso, las necesidades y los problemas del contexto, y aquí está la condición contextual mediante instrumentos y el establecimiento de prioridades. Segunda competencia. Perdón, segundo resultado de aprendizaje. Planea un proyecto para resolver una necesidad o problema, considerando el diagnóstico previo de necesidades y una determinada metodología de seguimiento. Entonces, aquí es la planeación en la competencia. Entonces, aquí está planea, colocamos los verbos de esta manera, en presente, planea. Esta también fue una contribución de la socioformación. Antes de la socioformación, todo esto se colocaba en infinitivo, porque ese fue el modelo que se trajo de Europa, los primeros que trajeron el enfoque de competencias. Entonces nosotros replanteamos todo este enfoque de competencias. Esto generó innumerables discusiones, les puedo decir, el cambiar del infinitivo al presente, y luego ya prácticamente se convirtió en algo normal. Entonces, segundo, planea un proyecto para resolver una necesidad o problema, considerando el diagnóstico previo de necesidades. Entonces, planea el desempeño, un proyecto
es el contenido para resolver una necesidad o problema, considerando el diagnóstico previo de necesidades. Este es el contexto. Tercero, ejecuta un proyecto mediante el seguimiento continuo, con base en la participación de los actores. Ejecuta es el proyecto, perdón, ejecuta es el desempeño, un proyecto es el proceso, contenido, mediante el seguimiento continuo es el contexto de referencia. Y finalmente tenemos la socialización. Cuatro, socializa la ejecución de un proyecto en un determinado entorno, con base en diferentes medios como la prensa, la radio y el Internet. Socializa es el desempeño, la ejecución de un proyecto es el contenido, proceso, en un determinado entorno con base en diferentes medios como la prensa es el contexto. Muy bien, entonces ahí están los 4 resultados de aprendizaje. Piensen ustedes que no hay ningún resultado de aprendizaje que se enfoca en lo conceptual, ninguno se enfoca en lo actitudinal. ¿Cómo? Plantea una metodología. Ni tampoco se han establecido estos resultados de aprendizaje siguiendo la taxonomía de Bloom, que es la metodología que muchas universidades todavía siguen. Cuando la metodología de Bloom fue planteada por objetivos en el siglo pasado, y hoy día ya tenemos otras metodologías. Como incluso en la socioformación tenemos una nueva taxonomía. Entonces ahí les dejo estas reflexiones para que analicen vuestro trabajo y quedo atento a las preguntas que tengan. Gracias. Muy bien, de haber alguna consulta, por favor realizarla por el chat para que el doctor Sergio nos pueda orientar acerca de la duda o consulta. Muy bien, tenemos aquí varias preguntas. Roxana, ¿qué metodología se estaría usando si ya no debemos utilizar la metodología de Bloom? Perfecto. Bueno, muy bien. A ver, cuando hablamos de la metodología de Bloom, pues lo ideal es referirnos a la metodología de Bloom adaptada por Anderson, que plantea estos niveles: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Tanto la metodología original de Bloom como esta adaptada no se articulan a lo que es el enfoque de competencias en la actualidad, porque esto se planteó fue para abordar el enfoque de objetivos. Con el desarrollo de competencias han venido nuevas taxonomías, como por ejemplo esta de BICS, que plantea estos niveles: preestructural, uniestructural, multiestructural, relacional y extracto ampliado. Esta fue propuesta para el enfoque de competencias, pero ¿cuál es el vacío que tiene esta taxonomía? Que todavía le sigue dando mucha importancia
a la parte de la teorización más que a la práctica, más que a la resolución de problemas. Y por originarse en un, en un contexto distinto al latinoamericano, pues no aparecen las prioridades que tenemos en Latinoamérica. Entonces fíjense ustedes que en el último nivel lo que se espera es formar a una persona que teorice, que generalice, que formule hipótesis y que reflexione. En Latinoamérica, con esto no vamos a generar ningún cambio. En Latinoamérica lo que necesitamos son profesionales que transformen, que trabajen de manera colaborativa, que innoven, que lideren, que ayuden a otros, que transversalicen, que apliquen la ciencia, que mejoren con base en la reflexión, pero que no se queden en la reflexión o en los buenos propósitos, porque de eso ya hay mucho. Una de las dificultades que tenemos en Latinoamérica es que a toda hora hacemos buenos propósitos, pero nos cuesta mucho llevarlos a la práctica. Bueno, pero esta sería una opción. Entonces podríamos establecer resultados de aprendizaje con base en esta taxonomía. Otra opción es la taxonomía de Marzano, que también se propuso para el enfoque de competencias. Esta es muy compleja, esa es la dificultad, o sea, es muy integral, muy innovadora, pero muy compleja porque tiene muchos elementos interrelacionados. Entonces necesita mucha capacitación para poderse aplicar, porque es una taxonomía tridimensional. Así es, tridimensional, miren. Hay 6 niveles de dominio. Estos son los 6 niveles de dominio. Conocimiento, comprensión, análisis, utilización de la información, sistema metacognitivo y sistema de conciencia del ser. Bien. Ya estos dos últimos niveles requieren mucho estudio para poderse aplicar con los estudiantes. Pero ¿qué es lo que sucede? Que al ser una taxonomía tridimensional, cada uno de estos 6 niveles tiene 3 subsistemas articulados, que los tenemos aquí abajo. El sistema de información, el sistema de procesos mentales y el sistema de procesos psicomotrices. Entonces ahí está. A mí me parece una taxonomía innovadora, pero bastante compleja para el contexto universitario donde hay tanta diversidad. Y por eso es que nosotros en Latinoamérica propusimos una taxonomía distinta, que es esta, que es la socioformativa. Esta taxonomía se compone de 5 niveles: preformal, receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico, inspirada en el pensamiento complejo y en los retos de Latinoamérica. En el preformal es cuando todavía no tenemos procedimientos para afrontar los problemas. En el receptivo es cuando abordamos los problemas de una manera mecánica. En el resolutivo es cuando abordamos los problemas con algunos conceptos y procedimientos. En el autónomo es cuando abordamos los problemas con autonomía, con criterio, con argumentación, con procedimientos sólidos. Y en el estratégico es cuando afrontamos los problemas con creatividad, con innovación, con colaboración, con transversalidad. Entonces, esta taxonomía está enfocada en la resolución de problemas, lo cual no sucede con ninguna de estas otras. Y por ende, el enfoque de resolución de problemas o el trabajo con retos hoy día es un eje clave en el desarrollo de las competencias. Y bueno, pues ahí está esta taxonomía. Creemos que se van a desarrollar muchas otras taxonomías porque las que hay pues tienen bastantes vacíos. Entonces, en esta taxonomía tenemos unas acciones típicas que nos ayudan a abordar los resultados de aprendizaje. Que son estas acciones. Por cada nivel hay unas acciones típicas. Por ejemplo, en el preformal, las acciones típicas son aborda,
observa, etcétera. Y las tenemos. En el receptivo, busca, cita, define, denomina, describe, identifica. En el resolutivo, aplica, ejecuta, compara. En el autónomo, analiza, aporta, coevalúa, reflexiona. Y en el estratégico, adapta, transforma, empodera, lidera, personaliza, predice, propone, reconstruye, tutoriza, vincula. Estos son los profesionales que necesitamos en Latinoamérica. Que puedan adaptar, que puedan asesorar, que puedan ayudar a otros, que puedan crear, que puedan empoderar, que puedan transversalizar. Y estas acciones no están presentes en estas taxonomías. Entonces, al momento de implementar las actividades didácticas y de evaluación, la taxonomía nos ayuda. Y entonces, pues ahí tenemos esta alternativa de la taxonomía socioformativa. Y también con esta taxonomía podemos trabajar mejor los resultados de aprendizaje. Entonces, espero haber respondido. Viene una segunda pregunta. Bueno, ya respondí también lo de la taxonomía socioformativa que me estaba preguntando Isabel. Bueno, ella nos dice que esta concepción trastoca de manera profunda lo que hemos venido haciendo. Si desearíamos hacer un cambio a este enfoque, debemos comenzar por definir nuestro currículo. Sí, se pueden ir implementando acciones de mejoramiento en la medida en que ustedes pues, lo acuerden y lo establezcan. Carlos nos pregunta, ¿en este periodo de virtualidad ha cambiado el enfoque de competencias? Sí, ha cambiado en el sentido de que se ha vuelto más flexible y más articulado a la tecnología. Pamela dice, está claro que la camisa de fuerza que tenemos en la actualidad son normas y lineamientos dados por Minedu y Sunedu. Bueno, en cada uno de los países todavía hay una serie de lineamientos que les falta articularse con las nuevas tendencias e innovaciones, pero hay que trabajar con eso. De todas maneras, en este momento hay más flexibilidad que en el pasado. Yo recuerdo una vez que fui al Perú y eso fue hace como unos 20 años, unos 19 años. Y un político del Perú me pidió que no hablara del enfoque de competencias. Imagínense ustedes. Me pidió que por favor, que si podía hablar más bien de capacidades o de habilidades. Entonces yo pregunté, ¿y por qué? ¿Por qué no puedo hablar de competencias? ¿Qué concepción hay? No, es que aquí vemos que las competencias son del comunismo. ¿Cómo que son del comunismo? Sí, porque es que vimos que en alguna universidad de Venezuela o de otros, o de Cuba se hablaba de competencias. Bueno, entonces, fíjense ustedes, en otros países, a finales de los 90 y principios del 2000, se procuraba no hablar de competencias que porque era el neoliberalismo. Bueno, pero eso, bueno, eso ya se ha superado mucho. Entonces, hoy la mayoría de países de Latinoamérica trabajan en un enfoque de competencias. Bueno, Wilson pregunta, ¿por qué no se puede apoyar en los mapas conceptuales para el desarrollo de un curso práctico como anatomía? Profesor Wilson, usted mismo se está respondiendo. Es que si usted aborda los mapas conceptuales para apoyar el aprendizaje, no hay ningún inconveniente.
Excelente trabajar con mapas conceptuales, con mapas mentales, con la UV, hacer reflexiones. Pero yo en mi exposición estaba hablando era de los productos de evaluación. Y que a veces nos quedamos pidiéndole a un estudiante como un producto central de evaluación un mapa conceptual. Cuando el producto central de evaluación para poder determinar si está o no está desarrollando la competencia tiene que tener alguna aplicación. Entonces, es una asignatura de anatomía, muy bien. Presenta un análisis de caso en torno al abordaje de un problema de salud que tenga que ver con la anatomía. Esas deberían ser las ciencias centrales. El mapa conceptual perfectamente, como parte de las actividades de clase, incluso de evaluación formativa. Pero yo me he encontrado en universidades que el mapa conceptual vale por ahí hasta un 60%, o hasta 70 u 80. Bueno, Zoila aquí nos comparte una reflexión sobre el trabajo con proyectos, muy relevante, y la parte individual y colaborativa. Eh, a ver, en un proyecto tenemos que buscar un equilibrio entre actividades individuales y actividades colaborativas. No, no todo debería ser individual ni todo debería ser colaborativo. De acuerdo con el tipo de asignatura o módulo, tenemos que fortalecer más o las actividades individuales o las actividades colaborativas. Ese sería mi comentario. Y si hay actividades colaborativas, deben ser para que todos los estudiantes desarrollen las competencias dentro del apoyo mutuo. Muy bien, ¿cuál es mi opinión sobre el aprendizaje basado en problemas que se usan en medicina? Excelente, que eso hay que seguirlo fortaleciendo y que hay que ir avanzando en cómo ese aprendizaje basado en problemas también nos ayuda a que el currículo quede por problemas. Pero me parece muy bien lo que se hace en medicina y también en algunas carreras de enfermería, el trabajo con problemas. Bueno, muy bien. Me gustaría saber qué otras preguntas hay o si de pronto se me pasó alguna. El proceso de enfermería podría ser un producto final, estamos de acuerdo. Y con relación a lo que plantea Zoila, a ver, el trabajo por proyecto no implica que todo es colaborativo, no. En el trabajo por proyectos perfectamente todas las actividades podrían ser individuales. Yo puedo implementar un proyecto y que cada estudiante trabaje de manera individual en su proyecto. Y que en ciertos momentos haya coevaluación entre pares o también tutoría entre pares como apoyo. Pero no es un requisito que todo se tenga que hacer en equipo, en el trabajo por proyectos. Solamente debemos dejar para el trabajo en equipo aquellas actividades en las cuales los alumnos se necesitan apoyar entre sí para poder hacer las actividades y que a través del apoyo mutuo se forme. Para eso debe ser el trabajo colaborativo.
El trabajo colaborativo no debe ser para sacar más fácil las actividades, para hacerlas más rápido. El trabajo colaborativo no debe ser para ayudarles a aquellos estudiantes que tienen muchas dificultades. No, el trabajo colaborativo debe ser para que aquellos estudiantes que tienen dificultades las superen en la interacción y todos aprendan. Bueno, muy bien, pues creo que podemos dejar aquí si no hay más intervenciones. Ok, bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sergio. Vemos que ya no hay intervenciones. Muchísimas gracias nuevamente por esta capacitación, por llenarnos de estas aclaraciones, estos conceptos, que si bien es cierto, pues salen, ¿no? Estas actualizaciones que son beneficiosas para nosotros como docentes de una universidad. Bien, muchísimas gracias, estimados docentes, por su presencia en esta videoconferencia. Recordemos que el día 31 de mayo se está abordando la segunda videoconferencia, que es la segunda parte con el doctor Sergio Tobón. Por favor, puntualmente para poder iniciar a tiempo y culminar así como hoy, dentro de los tiempos establecidos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan muy buenas noches. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si de repente por ahí prendemos las camaritas para poder tomarnos una fotito, para dejar evidencia. Ahí está, excelente, excelente. Muy bien, perfecto. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Excelente, voy tomando ahí las fotitos. Muy bien. Recordarles también que no olviden de completar la asistencia que se está enviando. Muy bien, ahí está. Muy bien, excelente. Sonriamos, por favor. Ahí está. Bien. Muy bien, la siguiente página también, porque somos varios. Muy bien, excelente. Ahí está. Una sonrisa, ajá. Muy bien, listo. Muchísimas gracias. Gracias por su presencia. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias y mi interés ante todo es generar la reflexión y ya la universidad, ustedes van mirando qué pueden ir retomando de esto. ¿Listo? Una feliz tarde. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su presencia aquí. Es un honor para nosotros tenerlos en esta casa de estudio. Y bueno, vamos a continuar con las capacitaciones y esperamos contar igual con su presencia. Hasta luego. Muy bien, estimados docentes, no olviden, por favor, completar la asistencia, ¿sí? Completar la asistencia para dejar registro que han asistido, que han estado participando y han estado activos en esta capacitación. Se está enviando nuevamente el link por el chat. No olviden que para poder completarlo deben aperturar su correo corporativo, su correo Crece de docentes, ¿sí? Muy buenas noches con todos. Se da por cerrada esta videoconferencia.